Lomas Colorada. Quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Bueno, los saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Bienvenidos a este programa Dura es esta palabra. Me presento delante de ustedes, querido televidente que nos está viendo a través de este canal 4, ¿cierto? Mi nombre es Jonathan Garrido, soy de la comuna de Coronel, pero nacido y criado en esta hermosa comuna de Lota. Bueno, más que nada agradecido de Dios por la salud y la vida que Él nos ha concedido. A la vez un poco nervioso porque jamás había pensado hacer esto, pero cuando Dios coloca el quehacer en la vida de uno que es hijo de Dios, ¿cierto? Para este programa se va a basar básicamente en la palabra de Dios, donde nosotros vamos a pregonar la palabra de Dios, donde vamos a tocar varios temas. Acá no estoy solo, me acompaña un hermano en Cristo Jesús. Quiero que también él se presente, también dé la bienvenida a los televidentes, a la alma que lo van a escuchar, que van a querer oír palabra de Dios. Así que mi hermano Fabián tiene la oportunidad. Saludos, mi nombre es Fabián Gutiérrez, soy miembro de la Iglesia Reformada de Chile. En esta oportunidad estoy muy agradecido de parte de Dios, juntamente con mi hermano Jonathan. Vamos a compartir un tema de suma importancia y esperando de que Dios de paz y gracia les bendiga. Amén. También ahí hagan su pedido de oración a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acá está nuestra hermana Yana al teléfono. Así, si usted tiene una necesidad, alguna petición para poder nosotros orar por su vida, para que Dios haga su voluntad sobre su vida, para que usted también llegue a este camino de salvación, de vida eterna que Dios nos ofrece, algo gratis. Él no te cobra nada. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo haré descansar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios, Él pagó ese precio tan grande en la cruz por esta humanidad. Él quiere que nosotros procedamos también al arrepentimiento genuino y sigamos los pasos de Él, su camino, que lo lleva a una salvación y una vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero también depende de ustedes también. Así que vamos a pasar a una alabanza, director. ¡Va! Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Como dice la alabanza, ¿cierto? No hay lugar más alto que estar a los pies. No hay un lugar más hermoso que estar a los pies de Cristo, donde uno se humilla delante de la presencia de Dios, donde uno tiene intimidad con el Padre, ¿cierto? Y nosotros tenemos comunión a través de su Hijo Jesucristo.
porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, por cuanto un hombre pecó, todos fuimos separados, pero Él en su amor y misericordia pagó ese precio que yo debería pagar y usted pagar esa deuda. Pero como no había ningún justo en la tierra, Él se hizo hombre, se hizo verbo para pagar ese precio tan grande por esta humanidad pecaminosa, perversa. Así que ya ahora vamos a ir de lleno al tema que nosotros traemos junto a mi hermano Fabián Gutiérrez, ¿cierto? Bueno, yo no pertenezco a la misma congregación de él, sino a la Corporación Aposento Alto de Jesucristo, acá en Lota, donde tengo el respaldo de mis pastores, obviamente siempre avisándole lo que uno va a hacer para la obra, para que la obra de Dios crezca. Así que vamos a ir de lleno al tema de la soberanía de Dios. Así que mi hermano Fabián tiene la oportunidad para él empezar y exponer este tema tan importante, que nosotros tenemos que saber qué es lo que la soberanía de Dios. Dios es soberano, querido oyente que lo está viendo a través de este canal. Así que mi hermano Fabián. Así es. En realidad, por ejemplo, este tema de la soberana voluntad de Dios es un tema que prácticamente muchas veces no es predicado en los púlpitos cristianos. Muchas veces se cree y tiene una percepción de que Dios es soberano un porcentaje, o sea, de que Dios gobierna, por decirlo de alguna manera, humana, en el sentido de que Dios gobierna un 50% y el otro 50% lo gobierna el hombre. En realidad, por ejemplo, este tema de la soberanía de Dios va con respecto a plantear la respuesta a la circunstancia histórica, en este caso, que estamos viviendo como seres humanos. O sea, uno ve la crisis de la pandemia, la crisis económica, el tema del progresismo, ¿verdad? Del tema del neomarxismo, tema político, económico, etc. ¿Y qué dice la Biblia, por ejemplo, con respecto a todo lo que está sucediendo en estos momentos, no tan solamente acá en Chile, sino a través de todo el mundo? Entonces, queremos dejar que la Biblia nos diga, o Dios mismo nos hable y nos diga qué quiere decir Él, o sea, con respecto a este tema de la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios, en primer lugar, es un atributo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los atributos de Dios son las perfecciones del ser de Dios. Entonces Dios, como un ser personal, Él también tiene características o en este caso atributos o perfecciones. Y esas perfecciones se manifiestan ya sea ad intra o ad extra. Eso quiere decir que Dios posee atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables tienen relación, por ejemplo, con de cómo se forman esos atributos en los seres humanos. O sea, Dios como ser personal, Él también tiene atributos que básicamente se ven reflejados en las personas, como por ejemplo el amor, la misericordia, la paz, la ira, el enojo, etc. Y los atributos incomunicables son aquellos que pertenecen esencialmente a su propio ser, y esos son ad intra, los cuales pueden ser la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, trascendencia, inmanencia, la eternidad, por ejemplo, su autoexistencia, su infinidad, etc. Entonces, este tema de la soberanía de Dios corresponde al atributo incomunicable. O sea, Dios tiene atributos, y este atributo incomunicable tiene que ver de cómo Dios gobierna su creación, de cómo Dios preserva a su creación. Hermano Jonathan. Amén, así es. Claramente que nosotros vemos como Dios, muchos han comparado dicen que el Dios del Antiguo Testamento comparado al Dios del Nuevo Testamento son dos dioses, por llamarlo así, dos dioses diferentes. Por ejemplo, vemos a un Dios en el Antiguo Testamento, aleluya, como más justo, con más juicio. Pero vemos en el Nuevo Testamento un Dios con más amor y misericordia. La pregunta es,
si Dios ha cambiado sus atributos, como decía mi hermano Fabián, la soberanía, Él es omnipresente, omnipotente. ¿Acaso Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado en nada, sino el hombre, aleluya, ha cambiado la soberanía de Dios, ha cambiado toda la gloria de Dios que a Él le pertenece. Entonces, claramente, Dios no ha cambiado nada. Dios sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay falsas doctrinas que a lo largo del tiempo dicen que son dos dioses diferentes. Pero la Biblia me enseña que Dios es el mismo de hoy y de ayer. Él no ha cambiado en nada. Entonces, claramente, nosotros no podemos decir que es un Dios malo y un Dios bueno, no. Él no cambia en nada. Todo es permitido por la voluntad de Dios. Todo lo que está aconteciendo hoy en día a nivel mundial, todo es permitido por Dios. Porque los juicios tienen que venir a la tierra. Pasó en Sodoma y Gomorra. Pasó el diluvio. Él advirtió lo que iba a venir, pero la gente, ¿qué hizo? No quiso entender el plan y propósito de Dios que él tenía para sus vidas. Es lo mismo que hoy día pasa. Muchas veces dicen que Dios no existe. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, pero Dios sí existe. Dios es real. Él vive y vive para siempre. Entonces nosotros queremos dejar bien claro a todos ustedes que Dios es uno solo. No es Dios el que cambia, porque dice la Biblia en una parte que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero en otra parte dice lo contrario. Pero claramente que Él se dolió cuando el hombre pecó. Entonces son cosas totalmente diferentes. Mi hermano Fabián. Así es, amén. O sea, uno de los atributos de Dios incomunicables también es la inmutabilidad. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios no cambia. Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está reflejado en el Nuevo Testamento. O sea, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces Él no cambia, no es un hombre como nosotros. Nosotros cometemos errores, cometemos faltas, pecados, somos imperfectos. Y esa imperfección se manifiesta ya sea en cómo uno se relaciona con una persona, entonces, o también al hacer un determinado trabajo. Entonces esas imperfecciones nosotros como seres humanos, lastimosamente hablando, las poseemos. En cambio, cuando se trata de Dios, Dios no es así. O sea, Dios no es una persona que cometió un error en este caso y luego tiene que remediar ese error haciendo un plan B. No, Dios no comete errores. O sea, Dios no hace las cosas equivocadas. O sea, Él todo lo que hace, lo hace de una manera perfecta, porque Él es inmutable, porque Él es un Dios sabio y es un Dios que no se equivoca. Vamos a hablar, por ejemplo, acerca de que la voluntad de Dios en este caso puede ser en el sentido decretiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, todo lo que Él hace, en este caso, o todo lo que Él desea hacer, Él lo cumple. Entonces la Biblia narra esto, y para eso tenemos que hablar, por ejemplo, de la perspectiva de la soberanía de Dios con respecto a su creación. Y quiero invitarles, por ejemplo, a leer el libro de Salmos, capítulo 115, versículo 3. Mi hermano Jonathan, para que pueda leer el versículo en el nombre del Señor. ¿Salmo cuánto? Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que hizo ha hecho. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios todo lo que Dios quiso ha hecho. O sea, todo lo que Dios ha creado lo ha creado porque así Él lo planeó. Y eso básicamente es lo que nos caracteriza a nosotros como personas. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos una capacidad racional de tomar unas decisiones y de planear y hacer un esquema a futuro de planificación. O sea, nosotros nos proponemos una meta y desarrollamos una
una estrategia a seguir para que esa meta se vaya a cumplir al tiempo señalado, o sea, y eso básicamente es lo que nosotros como seres humanos hacemos. Lo mismo pasa con Dios, o sea, Dios también, Él planifica lo que va a acontecer, Él hace su voluntad en el cielo y todo lo que Él quiso ha hecho. La misma expresión está en Salmos capítulo 136, el Salmo 135, versículo 3, donde nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces ahí nos damos cuenta de que la voluntad de Dios, esa voluntad decretiva, o sea, del establecimiento, de lo que Él estableció desde antes de crear el universo, antes de crear la vida humana o la vida angelical, esa voluntad es establecida y que funciona como propósito de Él, en donde Él ejecuta precisamente lo que Él planeó hacer. O sea, todo lo que Dios quiere, lo hace. Y eso, y es importante notar, por ejemplo, lo que dice este versículo, hermano Jonathan, cuando dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. O sea, todo lo que Él quiere, todo lo que Él desea, todo lo que Él le viene, por decirlo de una manera antropopática o de una manera, por ejemplo, humana de hablar, todo lo que Él desea, lo hace. O sea, Él no solamente desea, sino que Él también lo hace. O sea, Él no es un Dios inactivo que está ahí mirando cómo las cosas suceden sin intervenir en el mundo. O sea, siempre hay una intervención divina. O sea, no es como plantea, por ejemplo, algunas corrientes filosóficas, como en este caso el deísmo y el teísmo abierto. El deísmo, por ejemplo, sostiene de que Dios es como que dejó una máquina y la programó y esa máquina funciona sola. No, o sea, Dios está al control. Él es el capitán, en este caso, del barco, y Él lo controla. Entonces, y ahora estamos hablando de la soberanía de Dios con respecto a la creación. Otro versículo bíblico, por ejemplo, es Jeremías capítulo 32, versículo 17, para que mi hermano Jonathan pueda leerlo. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Aquí nosotros estamos tratando el tema de la soberanía de Dios, de cómo Dios en este caso está al control de todo lo que ocurre. O sea, el universo, nada es casualidad, o sea, la casualidad o el azar en este caso son ideas que provienen del paganismo o del ateísmo. Entonces nosotros como cristianos, evangélicos, debemos rechazar esos tipos de filosofía. Amén. Dice Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. O sea, Dios, ahí vemos que Dios, o Jehová, ¿cierto? Dice: he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Claramente, o sea, para Dios no existe, en este caso, limitación. Que Dios sea limitado o que Dios tenga que preguntar o depender, en este caso, de una criatura o de una creación, para Él hacer su voluntad. O sea, Dios no depende de nada. Dios es trascendente. Eso quiere decir que Dios está por sobre su creación y que la creación depende del Creador, no al revés. O sea, el Creador no depende de la creación, sino que la creación depende de su Creador. Entonces, es aquí en donde se nos narran, según el profeta Jeremías, dice que no hay nada difícil para Él. O sea, absolutamente nada. El Dios no conoce esa palabra, hermano, imposible. O sea, para Dios, para nosotros existe lo imposible. O sea, para nosotros una enfermedad incurable, por ejemplo, es imposible para nosotros muchas veces, o solucionar un problema, muchas veces escapan nuestras posibilidades, pero cuando se trata de Dios, por ejemplo, eso no existe. O sea, para Dios no existen las cosas difíciles, imposibles. O sea, para Él todo es posible. Amén, así es claramente como dice mi hermano Fabián, que para Dios nada es imposible. Él hace como Él quiere y todo lo que Él hace es permitido y es bueno.
Muchas veces no queremos entender lo que Dios quiere hacer para esta humanidad, para nuestras vidas, para tu familia, para tus hijos, que muchas veces, aleluya, no entiendes, a lo mejor no vas a entender ahora el propósito que Dios tiene para tu vida, pero más adelante lo vas a entender. Esa es la soberanía de Dios. Todo lo que hoy día está aconteciendo, todo es permitido por la mano de Dios. Muchas veces no queremos entender, no queremos, ni los mismos hoy en día cristianos, evangélicos, no quieren entender que esto son las señales, que Dios viene pronto, que viene por su iglesia. Entonces claramente ya los tiempos, como dice la palabra de Dios, que se van a cortar los días por su amor a los escogidos. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios actúe, dejar que su divina voluntad, su soberanía, que Él es Dios soberano, dejar que Él haga conforme a su voluntad. Nosotros no podemos impedir lo que está ya establecido a través de la Escritura por este Dios maravilloso, a través de su Espíritu Santo. Entonces claramente nosotros no podemos estar en confusión. Nosotros no podemos orar en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo orar y decirle al Señor: ten misericordia de un país perverso, ten misericordia de un país llamado Chile, que va contra la voluntad de Dios, aprobando leyes que van contra la palabra de Dios. Entonces claramente nosotros no podemos permitir eso. Dios dice en su palabra que Dios coloca reyes y quita reyes, también saca. Entonces claramente nosotros tenemos que dejar que Dios haga su voluntad soberana, porque Él es Dios soberano. Entonces nosotros yo no me puedo ir contra la voluntad de Dios. Como decía mi hermano Fabián, Él no depende de mí. Él no me va a pedir permiso, me va a decir: Jonathan, dame permiso para hacer mi voluntad. No. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer igual. Uno tiene que respetar la voluntad de Él. Yo no me puedo ir contra. Muchos dicen: no, no, sí está bien orar y todo lo demás, pero si los juicios están establecidos, yo no puedo hacer nada. Y escrito está en la palabra de Dios. Yo no me puedo ir contra la voluntad de Dios, hermano Fabián. Así es, o sea, claramente vemos que en la criatura, por ejemplo, no puede decidir lo que Dios tenga que hacer. O sea, Dios en este caso tiene una voluntad, y esa voluntad es libre. Esa voluntad no depende, por ejemplo, de lo que yo quiera hacer. No, o sea, Él ejecuta su voluntad en el cielo y en la tierra. Jesús, ¿qué le dijo a Pilato? Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías tú contra mí. Ninguna autoridad de lo que te ha sido dado de arriba, si no te fuese dado de arriba. Entonces, en otra parte, nos damos cuenta de que Él hace su voluntad en el cielo y la tierra. Por ejemplo, Daniel 4:35, o sea, que Dios hace su voluntad en el ejército de la tierra, o sea, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, Dios es un Dios soberano. Él tiene una voluntad libre. Hoy en día, por ejemplo, se habla lo contrario. O sea, hoy en día está el famoso: yo decreto que Dios tiene que hacer esto en mi familia, yo decreto, y empiezan a darle una orden a Dios, que si Dios no lo hace, entonces yo prácticamente me voy de la iglesia, o si Dios no hace eso, me olvido de Él. O sea, ¿qué pensamiento tenemos de Dios? O sea, un pensamiento, ¿qué Dios es ese? Ese es un Dios pequeño. O sea, Dios no es un diosito. Dios no es un viejo pascuero. Entonces, Dios no es el Papá Noel, como le llaman algunos, sino que Dios es el Rey y el Supremo, majestuoso y soberano de toda la tierra. Y eso es precisamente lo que dice Isaías capítulo 46, versículo del 10 al 11. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, mi consejo, o sea, Él hace su voluntad. Su voluntad es santa y hace todo lo que Él quiere. Dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré.
Y la misma expresión está dicha, por ejemplo, hermano Jonathan, en Números capítulo 23, versículo 19, donde se nos dice de que Dios es inmutable, de que Dios no puede mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, no habló y no lo ejecutará. O sea, ahí claramente se habla de una voluntad, en este caso decretiva. O sea, Él establece lo que Él quiere y ese querer o ese deseo lo lleva a cabo. O sea, es así nuestro Dios. También, por ejemplo, como decía el hermano Jonathan, muchas veces tenemos un pensamiento inadecuado en este caso de Dios. O sea, las cosas no son casuales, o sea, no existe una casualidad, la suerte, la mala suerte, no. O sea, aquí se conoce como la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios puede ser decretiva, puede ser preceptiva. Entonces la decretiva quiere decir que Dios establece lo que va a hacer con su creación, y esa creación es gobernada mediante su providencia. O sea, la providencia de Dios quiere decir que Él ejecuta y Él preserva su creación, que controla su creación y que Él está al mando del barco. O sea, Él es el capitán de este mundo. O sea, Él es el rey soberano. Y Él ha hecho todo lo que estamos viendo. O sea, claramente eso tiene que diferenciarse, porque lógicamente hay que evitar el malentendido de que Dios, por ejemplo, en San Mateo capítulo 5, donde se dice, y Dios hace salir el sol sobre bueno y malo, hace llover sobre justo e injusto. Eso no quiere decir que Dios está con una manito ahí, con los deditos haciendo llover. No, sino que ahí eso significa que Dios, mediante causas secundarias, Él ejecuta su voluntad. O sea, mediante las nubes que al chocar producen la lluvia, y ese fenómeno en este caso es producido o trabaja precisamente porque Dios estableció que así trabaje la naturaleza, mediante leyes que Él ha establecido. También, hermanos, hay que preguntarse, hermano Yona, por ejemplo, si Dios cambia de parecer. Eso es lo que la pregunta que teníamos delante, ¿verdad? De que algunos dicen que Dios cambia con el tiempo, de que Dios un día, por ejemplo, si Dios te ama aquí, por ejemplo, y al otro día te va a odiar, o si Dios, por ejemplo, un día te llama hijo y al otro día te va a llamar su enemigo. O sea, claramente eso viola en este caso lo que es la inmutabilidad de Dios. O sea, viola uno de los atributos de Dios. Entonces, en Malaquías capítulo 3, versículo 8, mi hermano Jonathan, para que lo pueda leer. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos de manera similar. Amén. Y Santiago capítulo 1, versículo 17. Nos dice, toda buena Davidad y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es, o sea, dice Malaquías 3:8, dice, porque yo Jehová no cambio. O sea, Dios no cambia, Él es el mismo. Lo que estábamos diciendo anteriormente, o sea, podríamos decir, esa doctrina filosófica proviene de una corriente que se llama marcionismo, que fue una herejía de los primeros siglos de la era cristiana, donde decían que Dios no era el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, puesto que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más severo, más de ira, más de enojo. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más de amor, de misericordia, un Dios más de gracia. Y así separa en este caso o dividen en este caso a Dios en dos partes, o sea, el Dios del Antiguo Testamento completamente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y eso es erróneo, o sea, el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. Entonces ahí nos damos cuenta en este caso de que Dios es inmutable, porque yo Jehová no cambio. O sea, ahí claramente, y Santiago 1:17, como nos decía el hermano, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. O sea, no hay cambio, no hay mudanza. Entonces, eso es precisamente, hermano Jonathan, el tema. O sea,
¿Qué opina usted, por ejemplo, hermano, cuando hay gente que dice que, un ejemplo, no, es que ahora estamos, o sea, en el tiempo de la gracia y ahora podemos hacer las cosas que queramos, total, Dios ya, por ejemplo, algunos dicen que Dios no castiga, o sea, que Dios no disciplina, que Dios no ejecuta esa disciplina en sus hijos. Entonces algunos dicen, no, es que Dios es puro amor, Dios nos manda amar y ahí está el cristianismo light, o sea, de que todo es amor y que Dios también, en este caso, no importa cómo tú vivas, total, Dios te ama igual, o sea, claro. Que no importa si tú violas los mandamientos divinos, no importa si tú haces todas las cosas que queráis, total, Dios te va a amar igual. ¿Qué opina usted de eso, mi hermano? Con respecto a lo que usted me dice, hermano Fabián, concuerdo claramente con usted. Porque hoy día muchos dicen, estamos en tiempo de gracia, ya no estamos bajo la ley de Moisés, ¿cierto? Es verdad, pero si vivimos en tiempo de gracia, yo por lo menos no puedo hacer lo que quiero, no puedo llevar una vida que va contra los mandamientos de Dios, contra la voluntad de Dios. Entonces yo no puedo ir de un lugar a otro o estar con un pie adentro y afuera. Todos tenemos debilidad, todos cometemos errores, todos fallamos. Pero dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. La palabra no miente, la palabra es clara. Pero una vez que uno cometa un error, pero si lo sigue practicando todas las veces, así como uno, no sé, por ejemplo, uno cuando practica un deporte, fútbol, por ejemplo, entonces lo practica todos los días, ¿cierto? Hace un entrenamiento, es lo mismo con el pecado. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar si realmente estamos caminando en rectitud en los caminos de Dios o estamos caminando a media, porque Dios a los tibios no le agrada. Eres frío o caliente, pero tibio, de mi boca te vomitaré, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar en rectitud, no porque estemos en tiempo de gracia voy a hacer lo que quiero. Hoy día se permiten muchas cosas. Entonces hoy día, como decía mi hermano Fabián, el evangelio light. Entonces hoy día puedo hacer lo que quiero, voy a hacer lo que se me viene a la gana. Entonces no voy a llevar un evangelio conforme a la voluntad de Dios, conforme a la escritura, porque aquí nosotros tenemos toda la respuesta que necesitamos como caminar como hijo de Dios, como un verdadero cristiano. Muchas veces nosotros esperamos que Dios levante a un profeta por su Espíritu Santo, o que venga un ángel del cielo, aleluya, lo venga a dar una respuesta de cómo caminar. Pero si la respuesta uno mismo la tiene aquí en la Biblia, no necesitamos tanta profecía. La profeta mayor es la palabra de Dios, amado hermano, querido amigo oyente que nos está viendo. Entonces nosotros no podemos hacer lo que queramos. Hoy día muchos dicen que no podemos predicar contra el pecado, no podemos predicar de la apostasía. Es que, hermano, hoy día Dios no lo puso a usted como juez. Entonces, todas esas palabras vienen de gente que le gusta el evangelio liberal. No que Dios, obviamente Dios está juzgando ya hoy en día por la palabra. No, muchos no se quieran dejar adoctrinar, muchos no se quieran dejar discipular. Discipular es bueno, que Dios nos ministre a través de su palabra. Amén. Que coloque pastores, que coloque hermanos, maestros, que saben de la palabra de Dios y que nos instruyan a caminar por medio de ella en un camino recto. Porque eso nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios, ¿con quién limpiará el joven su camino? La respuesta está en la Biblia. Ahí busque, o si usted quiere conocer a Dios, métase en la palabra, al Dios verdadero, está en la Biblia. Al Dios que nosotros lo humillamos, los presentamos cada mañana antes de dormir. Es el mismo Dios que sirvió a Moisés, sirvió a Abraham, Jacob, Isaac, Pablo, Pedro. Es el mismo Dios.
Hemos dicho reiteradas veces que Dios no ha cambiado absolutamente en nada. Dios no cambia en nada. Amén. Gracias, Jesús. Eso, hermano Javier. Así es, o sea, completamente de acuerdo. Dios no cambia absolutamente en nada. Pero hay un tema, por ejemplo, ¿qué ocurre con Génesis capítulo 6, versículo 6, donde nos dice el libro de Génesis? A ver, hermano Jonathan, para que me pueda ayudar. Génesis capítulo 6, versículo 6. Versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Entonces uno básicamente puede preguntarse y plantear ¿qué pasa ahí? O sea, Génesis capítulo 6, versículo 6 dice que y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. O sea, en Malaquías 3:8 dice, porque yo Jehová no cambio, y acá dice que y se arrepintió Jehová. O en Números 23:19 que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces cualquier persona puede decir, bueno, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Una contradicción entre Malaquías, o sea, Números 23:19 con Génesis capítulo 6, versículo 6. Y la respuesta es no. O sea, ahí claramente Moisés, aquí el escritor del Pentateuco, está usando una manera de hablar que se conoce como el antropopatismo, que esto quiere decir de que se le atribuyen sentimientos a Dios. O sea, es una manera humana de hablar. Entonces ahí Dios usa ese tipo de lenguaje para decir de que a él le dolió, en este caso, de cómo se desvió el hombre a causa del pecado. O sea, el cambio no fue Dios, el cambio no se vio en Dios, sino que en el hombre. Fue el hombre que se pervirtió, no Dios. Fue el hombre que cayó en pecado. O sea, Dios no fue quien cayó en pecado, y tampoco Dios en este caso pecó por el hombre. O sea, el hombre pecó por sí mismo porque él quiso pecar. Entonces, es una manera antropopática de hablar desde una perspectiva que se le atribuyen sentimiento humano a Dios. Entonces, otro versículo, por ejemplo, que parece indicar también de que hay como una entre comillas, contradicción, es el libro de Jonás, hermano. De Jonás, donde se dice que, libro de Jonás, capítulo, donde Dios le dice que, cuando Dios mandó a Jonás, y Jonás predica, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero dice que los asirios, en este caso, se rasgaron la vestidura y se arrepintió del rey, hasta los animales se arrepintieron. Y Dios no castigó a Nínive, o no destruyó a Nínive en ese entonces, aunque más tarde sí lo destruyó. Pero ahí uno tiene que distinguir entre las declaraciones condicionales de Dios y las declaraciones incondicionales. O sea, Dios a veces advierte a un pueblo y le dice, mira, tú vas a ser destruido de aquí a tanto tiempo. Nínive será destruido dentro de 40 días. Y Nínive se arrepintió y Dios como que cambió de opinión. No se trata de eso, sino que hay una declaración condicionada. O sea, esa declaración de Dios por la boca de Jonás da a entender de que Dios quería que ese pueblo se arrepintiera. O sea, Dios es un Dios misericordioso y Dios quería que ese pueblo o esa ciudad se arrepintiera. Y eso estaba condicionada a la actuación o al acto de los habitantes de Nínive. Entonces ahí tampoco hay una contradicción. No existen contradicciones. Pero también la Biblia habla de declaraciones incondicionales, que esas declaraciones incondicionales deben cumplirse sí o sí. Y un ejemplo es 2 Samuel capítulo 7 versículo 16,
Segunda de Samuel, mi hermano, por si lo puede leer, por favor. Segunda de Samuel. Sí. Capítulo 7, versículo 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así es, o sea, ahí Dios, en este caso, bajo una promesa, Él le promete el Señor a David de que su casa será firmada para siempre y tu trono será estable eternamente. Entonces ahí nos damos cuenta de una declaración incondicional mediante un juramento. Dios jura eso. O sea, ahí no está condicionada a cómo debe actuar David, etcétera, como es el caso de Nínive. O sea, ahí hay que saber distinguir ese tipo de cosas para no caer en los errores de que la Biblia se contradice. O sea, de que la Biblia por un lado dice que Dios no cambia, por otro lado hacer a Dios que cambia, y eso no es posible. O sea, Dios es un Dios que hace bien las cosas. O sea, Dios no es como nosotros. Y así, hermano. Y hermano Jonathan. Bueno, más que nada como estamos cortos de tiempo, pero bueno, si en el programa del otro sábado, si es voluntad de Dios, seguiremos con el mismo tema porque es un tema muy amplio y como decía, el tiempo es bien corto, así que espero que le haya gustado el tema, esperando que hayan entendido lo que es Dios claramente, que es un Dios soberano, que Él no necesita pedirle permiso a nadie para Él hacer su voluntad. No necesita pedir permiso a un hijo o a su creación para que Él establezca su divina voluntad sobre el universo. Así que vamos a ir a una alabanza y estaríamos con el pedido de oración que ahí estuvieron anotando mi hermana Yanna con mi hermana Teresa. Así que una alabanza, director. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin
pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor. Amén. Bueno, como ya quedando casi al final del programa ya, también enviar saludos a cada uno de ustedes que lo estuvo viendo, así que también un saludo para nuestra hermana Yesina Gutiérrez, saludos para ella, que Dios la bendiga, guarde de su familia, ¿cierto? Ricas bendiciones. Y también acá unos hermanos pidiendo oración, mi hermano José Vargas, fortalecer la fe y orar por nuestros hermanos, por el país, nuestra hermana Luisa Morales, oración por su madre, que está sufriendo una depresión, un proceso. Blanca Rivas, oración por sanidad también. Y un saludo para ella también, para su familia. Así que vamos a orar a este Dios maravilloso por estas personas, para que Dios haga conforme su voluntad, para que Él establezca algo en su vida, para que todo se mueve conforme a su voluntad. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia, en humildad a este Dios soberano, a este Dios, para Él nada es imposible. Padre, en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia, a través de tu Hijo unigénito Jesús, Padre, para interceder por estas personas, Padre. Yo no les conozco, Padre amado, físicamente, pero usted las conoce, Padre, porque son creación suya, sus hijos, Señor, Padre amado. Oro, Padre celestial, aleluya, Espíritu Santo, para que usted obre, Padre amado, a través de su divina voluntad, Padre Santo. Así como le dijo aquel centurión, Padre, a Jesús, solamente di la palabra y mi criado es sano, Padre. Padre, fortalezca a estas personas en su fe, en su confianza, en solamente en usted, Padre. Padre amado, para usted nada es imposible, Padre. Demuestre, Señor, Padre amado, que usted es también un Dios soberano, Padre Santo, aleluya. Padre Santo, te pido humildemente por estas personas. En el nombre de Jesús, Padre, sea usted obrando a través de su Espíritu Santo, Padre, sanando de toda enfermedad, de toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, y que se haga conforme su voluntad sobre la vida de estas personas que han pedido oración, Padre amado, y que derrame usted de su gracia, de su Espíritu Santo sobre estas personas, aleluya. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro único Salvador, Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que lo estaríamos viendo ya en el próximo sábado en este programa Dura es esta palabra. Así que Dios les bendiga grandemente. A cada pastor le envío un saludo enormemente a un pastor de Coronel, Luis Coloma. También a mi hermana Patricia Coloma, a mi familia en general, mi hermano menor, mi hermana mayor, mi sobrino, tío, que Dios les bendiga también, a mi esposa también, que nos acompaña acá. Pero bueno, sea la voluntad de Dios en nosotros como matrimonio, así que Dios bendiga a los matrimonios también, que se han fortalecido. No se descuiden en la oración, porque hay uno que no se duerme. Así que también le voy a darle la oportunidad a mi hermano Fabián, para que él tenga también la oportunidad de enviar saludos a su familia. También, mi hermano Fabián. Gracias, yo también estoy muy agradecido por la invitación a este canal. También quiero dar gracias a Dios en primer lugar por la vida y por la salud que Él me ha concedido, y por estar acá compartiendo junto a ustedes que nos están viendo a través de este medio. Un saludo también a mi esposa que me acompaña, a mi familia que me está viendo en casa, a unos pastores amigos, Juan Sanabria Cruz, al pastor Alejandro Rete, que el Señor les sea bendiciendo,
y que cada día podamos estar confiados de que nada en este mundo, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Cristo y que absolutamente nada puede suceder sin la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Entonces lo dejamos la invitación para el próximo sábado, entonces para que ustedes sintonicen a la misma hora, al mismo horario. Si usted siente de dejar su petición, no tenga vergüenza en llamar para que nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios. Así que me despido en el nombre del Señor Jesucristo. Le mando un abrazo a cada uno de ustedes, ricas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya.